envié por supuesto mi voto y creo que es una tesis de mucha calidad. Entonces felicitarte por concluir, ¿no?, este proceso, que es un proceso siempre largo, pero también felicitarte doblemente porque es un trabajo exhaustivo, riguroso, interesante, fácil de leer a pesar de las 300 páginas. O sea, uno se lo echa como novelita. Esto es propaganda para que te lean, que ojalá pueda quedar plasmado en un libro o en alguna publicación mucho más, que circule mucho más que una tesis de doctorado. Entonces, es un buen trabajo. A mí me parece muy interesante y creo que además hace algo que en general es complejo hacerlo en salud colectiva y en medicina social, que es partir de una serie de definiciones abstractas, generales, de categorías muy amplias, y a lo que tú señalas que es la parte más concreta, ¿sí?, sin perderte, con mucha información, con unos ejes de análisis muy claros, y volver y leer eso concreto, eso específico, eso situado a la luz de las grandes categorías que te propusiste. Entonces creo que eso es también un acierto de la tesis, que a pesar de toda la revisión y de todas las rutas marítimas que tuvimos que recorrer en la epidemia del 1918, no te quedaste en eso, ¿no? Entonces eso es muy importante. Yo te quisiera preguntar esta categoría del proceso de configuración, que nos cuentes más cómo llegaste a ella, porque acá nos señalas muy rápidamente, y en la tesis también lo dices, que tomas, ¿no?, algunos conceptos y que te permite identificar esta vertiente procesual y de figuraciones humanas, de creación humana, de construcción humana, relaciones e interdependencia. Pero me gustaría que profundizaras mucho más, porque yo creo que es una categoría original que para muchos investigadores que están tratando de hacer lecturas más complejas de la sociedad contemporánea puede aportar mucho. Entonces, esa sería una primera pregunta. Una segunda, que en la primera versión de la tesis, la que yo recibí, no está diferenciado, pero en esta última versión sí, es la de diferenciar poder político de poder militar. Eso creo que es muy importante. En la versión primera no estaba diferenciado, aparecía como amalgamado, y en esta última versión lo cambias. Entonces creo que es muy importante haberlo diferenciado, pero también argumentar más por qué esta diferenciación, que parece como siempre, casi siempre aparece como articulada. Otra cosa que no queda en tu presentación, pero que fue muy importante para situar el debate, es la revisión de todos los modelos. Creo que eso es muy útil. Y, por ejemplo, para la formación en salud colectiva, en medicina social, en epidemiología, en salud pública, esta primera parte donde tú vas presentando los modelos y debatiendo y captando lo esencial de cada uno de los modelos, creo que es también un acierto. Esa parte no es original porque ya muchas gentes lo han abordado y lo han discutido, pero la manera ordenada como lo presentas y cómo desprendes de ahí algunos de estas, digamos, de estas categorías donde ilustras claramente cómo la concepción miasmática, telúrica, es desplazada por la teoría del germen, y que lo que tenemos ahora no es la innovación de la virología y de la bacteriología, sino es la teoría del germen del siglo XIX, ¿no? Nada más que con mucha más tecnificación y más capacidad de medición de microorganismos y de partículas cada vez más pequeñas, pero que no hay en realidad una postura nueva. Entonces, esa parte yo también creo que puede ser muy útil para luego discutirla, presentarla y usarla en la formación de pregrado y de posgrado, para que queden muy claros los modelos
y para que no quede la idea de que siempre estamos debatiendo los de salud colectiva latinoamericana con molinos, con molinos de viento, ¿no? Como que bueno, estos con quién se pelean, porque siempre están discutiendo. No, estamos discutiendo con esos modelos y estamos discutiendo con esos modelos por estas razones. Entonces, no quedó en la presentación, yo entiendo que es parte de la restricción del tiempo, pero es una parte importante. Y bueno, ya para no hablar de más, nada más una última cosa en términos de cuando tú señalas tu incomodidad con los distintos abordajes históricos. Entonces, un poco que nos comentes cómo, desde lo que yo entiendo que es tu postura histórico-social y ecológica, lo consigues combinar, ¿no? que lo expresaras, digamos, de manera muy sintética. Creo que esta síntesis que haces al final de señalar la parte de las transformaciones en la concepción, la forma de abordarla, las características de donde se homologan los agentes con la enfermedad y por lo tanto se vacía de contenido el padecer humano, ¿no? Y la representación humana sobre la enfermedad, las instituciones que encarnan las relaciones mundiales de poder, los vehículos del capitalismo, los arquetipos de capitalismo, del sistema mundo, y lo último que señalas de interdependencia humana en el primer momento, interespecífica en el segundo, creo que también son muy buenas formas de todo ese trayecto, ¿no? De todo ese trayecto teórico y luego histórico y luego situado en términos de la expansión de las pandemias de gripe, de la movilidad poblacional, de los vehículos del capitalismo en sus dos momentos. Creo que es una buena síntesis también porque permite ir de esas concepciones y de esa discusión abstracta de determinación social y de subsunción y mostrar cómo en términos muy concretos nosotros podemos hacer una lucha. Entonces, bueno, pues más que preguntas, yo esta tesis la califiqué muy bien. Más que hacer muchas preguntas, más bien que profundizar sobre esos dos elementos. Invitar de verdad a todos los compañeros a que puedan echarle un ojo, que es muy importante todos estos debates que Liliana va colocando a lo largo de la tesis y que pueden ilustrar cómo sí es posible hacer un abordaje completo sin perderse y mostrar con mucha contundencia, ¿no? el papel de estas relaciones de poder mundial en distintos momentos. Gracias, Oliver. Buenas tardes. Quiero agradecer al doctorado el haberme permitido el placer, así como dice la profesora, de sumergirme en el documento impreso por cara y cara, y voy a leer también para utilizar el tiempo. El documento que tuve oportunidad de leer con detenimiento tiene los elementos suficientes y necesarios para ser considerado un texto magistral, por varias razones. Una de ellas, la calidad de la escritura, que permite a lectores expertos o aprendices seguir el hilo narrativo propuesto por Liliana, quien a la manera de una experta y aventajada artesana va entretejiendo hilos de distintos grosores, colores y texturas en las 400 páginas de su trabajo final de doctorado. A medida que me adentraba en la lectura de sus diferentes capítulos, iba constatando que la impresión de magistralidad desplegada en las primeras secciones no se trataba de una especial consagración para seducir al lector en las primeras páginas, sino por el contrario, que el nivel argumentativo, la tensión narrativa en ires y venires, puestas en espera y recapitulaciones propios de una novela histórica, hacían que al terminar un apartado yo quisiera retomar la lectura para descubrir cómo continuaba la historia que se estaba contando.
Igualmente magistral es la manera como Liliana, en sus 1224 notas de pie de página, aclara, amplía, provoca nuevas lecturas y, por supuesto, cita de manera rigurosa y dando muestra de una honestidad intelectual que escasea en nuestras aulas, con lo que da prueba de que estamos ante una investigadora que, además de lúcida, rigurosa y honesta, parafraseando a Wright Mills en el apéndice de su libro La imaginación sociológica, se nos presenta como una verdadera artesana intelectual, toda vez que, al decir del autor, cito, lo que significa esto es que debéis aprender a usar vuestra experiencia de la vida en vuestro trabajo intelectual, examinándola e interpretándola sin cesar. En este sentido, la artesanía es vuestro propio centro y estáis personalmente implicados en todo producto intelectual sobre el cual podáis trabajar. Decir que podéis tener experiencia significa, entre otras cosas, que vuestro pasado influye en vuestro presente y lo afecta, y que él define vuestra capacidad para futuras experiencias. Como investigadores sociales, tenéis que dirigir esa complicada acción recíproca, captar lo que experimentáis y seleccionarlo. Solo de esa manera podéis esperar usarlo para guiar y poner a prueba vuestro pensamiento, y en ese proceso formaros como trabajadores intelectuales. Pero, ¿cómo podréis hacerlo? Hasta ahí la cita. La respuesta a este interrogante que se nos plantea desde el pasado la encontramos plasmada bellamente en la tesis doctoral de Liliana. Extensa sin fatigar, profunda sin intimidad, rigurosa sin acartonamientos, estilo llamativo sin afectación ni amaneramiento. Para terminar este apartado sobre la forma en que está escrito el documento presentado por Liliana, quiero utilizar el calificativo de estupenda. ¿Qué sería de la forma por estupenda ella sin contenido? Conozco a Liliana desde sus tempranos días en que se formaba como odontóloga en la Facultad de Odontología, siempre inquieta, siempre inconforme, siempre rebelde, siempre con propuestas y apuestas. La seguí como su vicedecano de bienestar en las tareas de rescate, socorro y auxilio que prestó a sus coterráneos durante los días que siguieron al terremoto de la ciudad de Armenia, donde mostró la gallardía propia de quienes ponen el sufrimiento de los otros por delante de sus propios afanes, arriesgando incluso su salud en esos aciagos días que siguieron al movimiento telúrico. Caminamos juntos, incontables veces, en las manifestaciones, marchas y plantones que se organizaban en los escenarios de protesta social efervescente en Colombia, cerrando el siglo XX y comenzando el XXI. La tuve como alumna de una asignatura electiva ofertada al programa de maestría en salud pública, en el que después de su grado de odontóloga decidió comprometerse. Su desempeño en la clase, donde era la única maestrante entre casi 40 estudiantes de pregrado, prefiguró en lo que se ha ido convirtiendo Liliana en el terreno de la pedagogía, ya que su generosidad para compartir el conocimiento, liderar sin maltratar, interrogar sin enfadarse, criticar sin destruir, reconocer sus yerros sin excusas, la hacen una docente neta. Luego prosiguió su formación ingresando al doctorado, cuya tesis de grado nos ocupa. Durante los años que dedicaba a este proceso acudió siempre presta a los llamados que se le hacían desde diversas orillas, académicas, políticas, comunitarias, mas sobre todo solidarias. Coherente con lo descrito arriba, puso su propio proceso de formación doctoral después de otros afanes, apuros y afugias ajenas las más de las veces. Fungí como lector de su proyecto de tesis doctoral y las quizás muchas recomendaciones que le hice pública y privadamente, por supuesto con beneficio de inventario, tomando prestado el término de la jerga jurídica y literaria. Excuso esta digresión, continúo. Mi grata sorpresa años después, retomando lo que nos ocupa, es que al leer su tesis de grado encontré plasmadas allí muchas de esas recomendaciones. Le pregunté a Liliana durante estos años por qué demoraba el proceso de entrega de su documento final de tesis. Encontré la respuesta al leer su trabajo finalizado. Se trataba de una arqueología del conocimiento que, de no hacerse con el cuidado que ella lo hizo, se hubiera prestado para que resultara una muy buena reconstrucción histórica y contextualización de las pandemias de gripe de 1918-19 y 2009-10,
lo que tenemos en el escrito de Liliana es sin lugar a dudas muy superior a la mera reconstrucción y contextualización que nos deja con un libro listo para pasar al proceso editorial y ser publicado. Solo por esto, Liliana merece, en mi concepto, una mención del más alto prestigio que conceda la Universidad Nacional de Colombia por la labor realizada durante estos años de formación doctoral. Paso a comentar algunos aspectos de fondo. Al examinar en retrospectiva la estructura del documento leído, que contiene además de lo formal una introducción, 3 capítulos y la bibliografía, puede un lector acucioso percatarse de la robusta estructura metodológica, teórica y sobre todo epistemológica que subyacen al trabajo de Liliana. En la introducción de 22 páginas, en la primera versión, está contenido el todo de su tesis doctoral a modo de microcosmos. Pocas veces he leído una introducción que no solo ocupe las primeras páginas de la tesis como formalismo metodológico de la escritura, y en cambio se ocupen con tal precisión de presentarle al lector unas pistas robustas de lo que podrá encontrar si se aventura a leer el trabajo completo. Además de hacerlo con suficiencia, seduce con la manera en que subdivide el apartado, y es imposible dejar de leer. El método elegido, las categorías de análisis y la denominada fase literaria, mostradas en paralelo para las dos pandemias, dan cuenta del dominio en el método de la comparación histórica, que una vez realizado, crea nuevo conocimiento. He aquí el meollo del ritual de paso de una candidata a doctora. En este caso, sin lugar a dudas, con su tesis doctoral, nos ha dejado varias gemas de nuevo conocimiento, que ya desde la introducción y a lo largo de todo el texto, sabe dónde y cómo ubicarlas en la urdimbre de información, cifras, paráfrasis, citas textuales y contextuales que abundan en el texto. Sin arrogancia, Liliana ha usado el método del materialismo dialéctico e histórico para su tesis doctoral y lo ha colocado al servicio de la comparación histórica, que sale por ello enriquecida, politizada. En el siguiente capítulo, Proceso de configuración de los conceptos modernos de pandemia y de influenza, tuve ante mí la mejor lección de historia de la salud pública que haya podido recibir hasta hoy. El solo capítulo bastaría para reconocer la suficiencia que Liliana tiene como doctor en salud pública. El capítulo 2, los procesos de configuración, además de continuar con la lección de salud pública, hace hincapié en categorías de la economía política y recurre para ello a varios autores que desde la historia, por supuesto, y otras disciplinas, marxistas y no marxistas, configuran el contexto explicativo de la subsunción del problema estudiado, las pandemias, en los modos de producción, que para el caso son dos variantes del mismo, de todos modos capitalista, con dos máscaras diferentes en cada una de las pandemias, más aterradora y voraz la segunda de ellas, chorreando sangre a su paso, como diría Marx en sus escritos. El tercer capítulo, reducido en extensión al compararlo con sus antecesores, más extenso en recoger, a manera de síntesis, la propuesta de la autora para analizar otros problemas o situaciones de salud pública, refuerza mi idea ya presentada de que Liliana goza de todos los méritos para ser ya una referente obligada en el campo de la salud pública y de los estudios comparados en historia a nivel latinoamericano. Y en el futuro, cuando dispongamos de su traducción al inglés, en forma de artículos y o libro, le auguramos un posicionamiento en un ámbito mayor. Mis sinceras felicitaciones a Liliana por brindarme la oportunidad de hurgar en su trabajo, labor que disfruté, con la cual aprendí mucho, tanto de salud pública como de historia, pero sobre todo me permitió constatar y elevar a la potencia N lo que pensaba de ti. Mis respetos, querida colega, amiga, compañera, saludista, mujer luchadora y comprometida. Bueno, me quedaron sin... Yo sí, a diferencia de mi compañero, no quería evaluar la tesis. Por razones que me reconoce.
pero había visto a Liliana en un baile, como un fantasma maravilloso, un vestido rojo, Que flotaba por ahí. que se movía como un espectro, recorría el baile. Y entonces yo, pues, no sé, pues, tenía una cierta afinidad. Y le dije, yo hago con mucho gusto. Yo estaba recluido en mis lecturas, pero muy, muy personales, porque estoy abstemio de trabajo hace 5 o 6 años, pero recaigo. Recaigo siempre cuando vienen estas ocasiones. Pero primero, pues la calidad y la calidad de la escritura, bueno, una de las cosas que me impulsó mucho a leerla, y que incluso pues es un dato ahí un poco ridículo, pero me permitió superar una gripe. Estaba padeciendo una gripe, con náuseas, vómitos, todo lo posible, y empecé a leer la tesis, me animé. La tesis, la gripa me duró un mes, no pude salir a vacaciones y fue la tesis. Eso hice mucho. Para superar las de gripas. lectura fácil, muy agradable, muy sorprendido, muy agradecido con poderla leer, y obviamente con mucho provecho, porque aprendí mucho, ¿no? Yo no soy especialista en pandemias, soy especialista en gripas. En pandemia no. Entonces aprendí mucho también, mucho. Y hay unas cosas que me gustaron especialmente, me llamaron la atención. Primero, que obviamente hay una reflexión teórica muy importante, me parece, a mi modo de ver, para los estudios históricos de salud pública y de medicina. Tanto en la introducción como en el último capítulo, ¿no? El de la hipótesis esta. Histórico-crítica, pues la perspectiva histórico-crítica. Sobre eso yo hice unas anotaciones, ¿no? Y que eran, por la impresión que tengo de todas las tesis que tuve, eran menores, no eran fundamentales, pero sí podían darle una posibilidad de proyectarse mucho más hacia adelante, porque me parece que la tesis enseña a los que trabajan en esto. Walter Benjamin, hablando de Kafka, decía eso, que un escritor revolucionario, decía, no es solamente el que está con el proletariado y ese tipo de cosas, ¿no? Que hoy no sé, no es bien visto, está con el proletariado, sino es el que le enseña a los otros escritores a escribir, ¿no? La tesis de Liliana enseña. Yo creo que para un estudioso de la salud pública, no solamente en la historia de la salud, sino incluso para los funcionarios de la salud pública, pueden enseñar mucho, ¿no? Y para las instituciones encargadas de la salud pública, que cada vez están más mediatizadas, privatizadas, recortadas, ¿no? en sus perspectivas, y al servicio de lo que ya sabemos, ¿no? Que Liliana nos lo recuerda, ¿no? De la industria, de las transnacionales, etc. Entonces hay una reflexión teórica muy importante que está respaldada por un material empírico. No es una reflexión en el aire, digamos ideológica, sino que es una reflexión que uno la puede seguir también en el texto, en los dos apartados fundamentales, que son el primero y el segundo, en donde cuenta todo este proceso de configuración, un concepto que me parece muy importante también, de manejar y de depurar, ¿no? Entonces, creo que puede ser, es decir, la lectura de la tesis es un buen insumo para el doctorado. Y yo también estoy de acuerdo con que se publique, que debe publicarse, es decir, ya sea en medio físico o en medio electrónico, ¿no? Y que ojalá se discuta, ¿no? Porque ahí hay unos
unos elementos, un terreno propicio para las elaboraciones teóricas, metodológicas, epistemológicas, etc., ¿no? Un punto que me llamó bastante la atención, pues, obviamente en el escrito que mandé al doctorado como evaluación, pues está una serie de puntos que están metidos dentro del formato que manda el doctorado, ¿no? Entonces hay una valoración, digamos, unas consideraciones que tocan muchos más elementos. Pero yo quisiera señalar dos elementos que me parecen muy importantes también. Uno es el elemento ético que hay en la tesis. Porque en el formato pide que uno se exprese sobre si el trabajo tiene un elemento ético, digamos, contenido ético, ¿no? Y yo creo que lo tiene, profundamente. Y lo tiene además con un añadido que me parece demasiado importante, que es ético-político. El trabajo toma posición política. Es decir, y ya desde Spinoza, siglo XVII, cuando comenzaba el segundo ciclo sistémico de acumulación en Holanda, Spinoza, ya en su soledad, ese judío silencioso, concebía su obra fundamentalmente basada en lo ético-político, ¿no? Estaba describiendo su ética demostrada por el método geométrico, el tratado ético-político y el tratado de la autoridad política, tres textos fundamentales que luego va a leer Marx con mucho cuidado y va a sacar una serie de textos de ahí que conforman un libro que se llama El cuaderno Spinoza, o los cuadernos Spinoza, que no se supo después porque lo hizo exactamente, ¿no? Los enemigos del marxismo dicen que era para fusilarlo, ¿no? Para usarlo como si fueran de él, ¿no? Porque la perversión cunde en ese medio, ¿no? Cunde en ese medio. Entonces, eso me parece muy importante. Como me parece importante el hecho de que abiertamente se usen las categorías marxistas. No solamente las marxistas clásicas, sino las categorías digamos, marxianas, o sea, las posteriores a Marx, y se usen de una manera muy adecuada. Creo que le dan una riqueza y un sentido de totalidad del enfoque que tiene Liliana sobre el problema de las pandemias, que trasciende el problema de las pandemias. Creo que la cuestión de las relaciones mundiales de poder es muy importante también, porque estamos viviendo en esa globalidad o en ese mundo planetarizado, como quiera llamarse, y nada escapa a eso. Como no escapan los grandes problemas que está viviendo el mundo y los países particularmente, con la corrupción y la degradación del medio ambiente. Son los dos grandes problemas. Y esos problemas son planetarios. Me parece que esa perspectiva que tiene Liliana es muy importante y marca un camino, digamos, un camino de análisis. Además, de utilizar nuevamente el marxismo, porque el marxismo ha sido borrado prácticamente de las universidades, ¿no? Y la gente lo ve dentro del medio político nacional y internacional como si Marx y Engels fueran una especie de monoboy, y no los grandes pensadores que fueron, ¿no? Los grandes pensadores que fueron. Yo acabo de leer un libro de una periodista norteamericana que se llama Marie Laurier. No es norteamericana, no puedo averiguar de dónde es, porque no sé si es inglesa, si es norteamericana, o últimamente oí una transmisión de Radio France Internacional en donde aparece como búlgara, ¿no? De pronto es una terrorista. Cambiando de nacionalidad. Un libro extraordinario que se llama Amor y Capital. Karl Benny Marx por los comienzos de una revolución. Son 800 páginas. Más grande. Es que la primera está muy sencilla. Y muestra, es decir, es un libro duro, es un libro que muestra más en la intimidad, ¿no? Y sobre todo en las relaciones afectivas y familiares. Y obviamente, como cualquier ser humano
tiene sus debilidades, ¿no? O tuvo sus debilidades, ¿no? Es doloroso para los que creemos en esa teoría, o lo que le atribuimos alguna importancia todavía, ¿no? Es doloroso, pero es muy destructivo porque muestra muchas cosas. Además, y ubica muy bien en todo el contexto político y todos los acontecimientos de la época en que participa Marx y Engels y cómo influyen en la obra, ¿no? Y cómo influyen en su vida personal. Un poco lo que Liliana también llama lo humano, ¿no? Es decir, tratar de ver también en la historia ese lado integral de la humanidad, que casi nunca se toca como en la historia de la medicina y salud pública un poco. El sufrimiento humano. Y el libro termina con una palabra en una página separada al final completamente de un dramaturgo inglés, ¿no? Que fue gran amigo de Marx y de las hijas de Marx, John Bernard Shaw, ¿no? Que dice, Bernard Shaw, Marx cumplió la más grande hazaña que puede cumplir un escritor, cambiarle la manera de pensar al mundo. Y eso sigue teniendo una validez. Y a mí me gustó mucho la tesis porque es una tesis sólida, es una tesis sustentada, es una tesis respetuosa, es una tesis que habla con nombre propio de las instituciones y de las que están implicados en todas estas tragedias que son, porque la pandemia son unas tragedias universales. Y eso está muy bien, ya, parece a mí. Y yo le agradezco por esa contribución a estas causas perdidas. Gracias. Ahora Liliana tiene unos minutos, máximo 20, para reaccionar, comentar los comentarios que han hecho y responder las preguntas que te han formulado. Bueno, pues muchas gracias a los tres por estas reacciones que me gustaron. Es muy pues, satisfactorio. A veces uno se embolata en el camino y no estaba muy seguro de si por ese lado va a ser o no, pero escucharlos es como el retorno de que, bueno, sí, se escribió lo que se estaba pensando, se investigó, se escribió en coherencia con lo que se piensa. Y pues bueno, muchas gracias por el esfuerzo que hicieron en leer mis 400 hojas, que aumentaron en la segunda versión. Porque gran parte de las reacciones fueron por ese último capítulo. Es como, sí, listo. Es posible, no es como la tesis en sí, pero ya que hay unas herramientas ahí puestas, es posible explotarlas y bueno, nos pusimos en la tarea de hacerlo en estos 2 o 3 últimos meses y aumentó en cantidad y en cualidad, por supuesto. Entonces, muchas gracias también por esos impulsos del desarrollo de la perspectiva finalmente. Yo pienso que el asunto del proceso de configuración y del histórico están totalmente relacionados porque es precisamente eso, es cómo se concibe la historia. Y uno lo que encuentra por lo general son recortes. Entonces, si es como historia natural, ellos tienen una concepción de la historia, por supuesto, pero son unos recortes o unos acercamientos a partes muy específicas, muy particulares y se pierde la totalidad. Entonces, lo que siempre busqué con la categoría proceso de configuración y con la comprensión de la historia era eso, poder ver la totalidad y hacer el viaje hacia lo particular sin perder de vista que allá estaba eso otro y sin perder de vista que cuando estaba o en la pandemia del 18 o en la pandemia del 19 o yéndome entre un barco entre un continente y otro y volver y bueno, no perder de vista eso, que los barcos estaban moviéndose por una razón y que la razón tenía una razón más grande detrás y que eso es la historia, es la manera en la que se articulan
que es esa matriz que está ahí debajo de los procesos nuestros humanos, de nuestra especie, que ordena, estructura y tiene puesto pues de base como esa red en la que cada cosa se va dando en el devenir. Entonces, bueno, hay relaciones, hay interdependencia, es dinámico, no está nunca quieto, se puede transformar, que es también una cosa que también me ayudó mucho en la primera reacción de ustedes, y es que, claro, está siempre de base que la idea es que se transforme, pero se pudo hacer más explícito y también se encontró que en realidad es posible transformar tanto esos problemas de la salud pública, esas pandemias, como muchos otros de los procesos del orden humano pues, en los que estamos. Y bueno, pues ya. Bueno, poder político y poder militar, que eso también estuvo muy chévere porque fue en la reelaboración de la investigación de ver que, claro, yo había decidido al principio, como en los estados modernos, el poder militar está cooptado por el Estado, entonces había decidido quedarme con la idea que el poder político tenía como adentro ese militar y ya, pero pues la explicación del 18 desbordaba esa decisión y pues finalmente sí decidí separarlos y darle la fuerza que tiene explicativa en tanto el caso del 18, pero que seguramente sirve para también estando así separado explicar muchos más procesos en esa perspectiva. Y bueno, no tuve más preguntas. No tengo ahora sí una pregunta. John Harold, también les invito a ustedes Sí. como público, si tienen alguna pregunta específica que quieren hacerle, es el momento. No, quería en este segundo momento, después de que Liliana reaccionara, hacerle una pregunta ya no de tipo del conocimiento, no sobre lo que aprendió de Mario, que es mucho. Invité a mis estudiantes de Semillero que estuvieran hoy y aquí están, y quisiera preguntarte ¿qué aprendiste tú de ti misma durante el paso por el doctorado? Un diván, por favor. Yo invité a la analista. O sea, los quesos y los vinos Antes de dar mi calificación. Bueno, pues, ¿me toca? Hay mucha gente, pero a todos los quiero mucho. Yo creo que varias cosas, pero digamos lo que me está alumbrando harto en este momento es que al principio yo no tenía disciplina de estudio. Digamos, sí, claro, yo siempre había estudiado, entonces me sentaba y subrayaba y tomaba las notas y las pasaba al computador, pero no lograba quedarme en el proceso de verdad, como encarnarlo. Entonces traté de muchos métodos de estudio y finalmente no sé cómo pasó, pero lo encontré. Entonces, cada cosa que tenía yo para leer, la leí siempre de principio a final. Algunas veces traté de hacer lo que Juan nos decía en el seminario, y era que ustedes lean la introducción y lean las conclusiones y ahí saben si el libro les va a servir o no. Yo no podía, yo me tenía que leer de la introducción al último momento y tener mis notas del libro. Entonces yo creo que por esa ruta sí fui pudiendo manejar la literatura de una mejor forma, no tan dispendiosa, pero sí siempre fui muy estricta con eso. Si esa es la palabra que él usa, esa es la palabra que yo pongo, si la voy a poner entre las comillas. Si es mi interpretación de eso, lo aclaro en el texto porque me parece que es lo más correcto. Entonces, en eso que me está brillando, como le digo por acá, creo que es eso ético-político. Creo que es ser como muy claro, como muy... evitar llevarse al otro, tanto en los textos escritos como en la vida, por supuesto, por delante, sino siempre como con mucho respeto. Y cada vez ser más yo misma. Yo creo que eso es lo fundamental, que incluso alguna vez lo comenté en el seminario el año pasado, y es que entre más
rápido uno está en uno mismo, mejor le fluye todo, más rápido fluye todo. Y uno a veces se gasta algunos tiempos tratando de ser otra cosa que no es, y eso no sirve para nada, es lo que uno es y ya. Entonces construirlo, entre más uno esté como centrado, y yo creo que finalmente en el doctorado, más que eso, más que las pandemias, más que la perspectiva, más que eso, es pues que esto es lo que soy yo. Y nos gusta. Su proceso de configuración. No sé si tengan alguna pregunta como de público. Por ejemplo. Pues es más un comentario quizá dirigido a todos ustedes que en mayor o menor medida están relacionados con el doctorado, y es que es raro encontrarse una tesis aquí en Colombia o en cualquier parte de América Latina donde se hable del mundo. Es muy raro que entre los directores y los evaluadores permitan que esas cosas ocurran. Normalmente cuando uno llega con un tema de tesis se lo achican, ¿no? Y les cortan. Y si uno dice que va a hablar de la mano, le dicen que es demasiado, que mejor estudie el dedo. No sé cómo ocurrió esto, pero creo que es una cosa más o menos milagrosa. Y es muy importante porque yo creo que buena parte de nuestros traumas postcoloniales tiene que ver con que tenemos prohibido hablar del mundo. Hablamos de nuestros países o hablamos de las relaciones entre nuestros países, pero difícilmente se publican tesis que intenten como ordenar el contenido general del universo, y no es una exageración. Ustedes ya vieron que esta tesis se remite al origen de la vida, y es bueno que existan esos discursos, porque justamente esos discursos emanados de nuestras academias pues nos dan autoridad ante el mundo, y como decía la primera evaluadora, pues de repente la pelea de la salud colectiva en América Latina ya no es la pelea de una gente rara que le da por pelear con el mundo, sino que tiene una autoridad especial porque habla del mundo y documenta el mundo y está sustentada su tesis sobre el mundo. Entonces me parece que esto es una profunda lección para todos, incluso para esta universidad como academia. Yo hace mucho tiempo no sabía de la historia de esta tesis, tenía noticias borrosas por ahí, había leído el proyecto hace mucho tiempo, y ya en el proyecto no podía sospechar que esto iba a pasar. Seguramente también por eso se ha demorado lo que se ha tenido que demorar para poder decirlo, y creo que pues también es eso, por eso me parece importante hacer este comentario. Creo que es importante animar a las personas a que también se sientan capaces de hablar y escudriñar el mundo y generar unas tesis que claramente pues pueden enfrentarse a lo que se hace en los países desarrollados. Yo que quería no dejar pasar eso, y por supuesto pues una felicitación que ya han emitido de muchas maneras, pero que a mí me parece más admirable porque tiene esos dos rasgos de valentía, ¿no? De hablar del mundo y de escribir como se debe escribir, o sea, obras que tienen casi un carácter literario, pero que en su capacidad literaria son mucho mejores para transmitir información que aquellas tesis llenas de cuadros y tablas que a veces son muy rígidas, y que sobre todo cuando uno las tiene que leer a través de lectores de pantalla, como es mi caso, pues es una desgracia. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, muy bien. Solo resta, puesto que ya Liliana ha sustentado. Entonces un comentario más. Luego le damos la palabra al director de tesis, por supuesto. Quiero hacer un comentario porque me queda la sensación con la presentación del trabajo de Liliana que es posible investigar y producir conocimiento con agrado. ¿Sí? Y eso lo remarco porque en la academia hay una concepción, y es que hay que producir conocimiento con dolor y con sangre, ¿sí? Que pues no comparto en absoluto, ¿cierto? Entonces uno siente, o sea, yo pues estuve en algunos momentos cerca con Liliana y veía que iba de un lado para el otro del mundo, que iba a un congreso y presentaba sus avances, pero siempre en un disfrute increíble, totalmente apasionada por su tema de investigación, absolutamente apasionada, que realmente es una base central para la producción de conocimiento. Y lo que dicen los jurados, tal vez Néstor lo menciona, es esa artesanía que logra Liliana. O sea, yo creo que
producir conocimiento es también una artesanía, y creo que Liliana lo logra, y yo creo que eso hay que destacarlo en este contexto del doctorado, donde lo que tenemos es que aumentar la pasión, el amor por el conocimiento, ¿cierto? Que eso sea un disfrute y no un sufrimiento, y que nos permita tejer, ¿sí?, como artesanos para poder producir un conocimiento que además sea útil para la vida, ¿cierto?, para la comprensión de los fenómenos que desde el campo de la salud pública y la salud colectiva nos interesa. Entonces creo que eso vale la pena decirlo en esta ceremonia, ¿cierto? Y pues felicitar a Lili por mostrarnos eso. Bueno, entonces les decía, le damos la palabra al director del trabajo también para que emita su concepto del proceso y luego continúe. Sí, no, pues es decir, yo claro, estoy muy emocionado con este momento porque es como el culmen de un proceso muy, muy agradable, muy interesante. Realmente ha sido con Lilo una experiencia maravillosa porque es como sostener la pregunta y tratar de resolverla siempre en colectivo, era un poco la cosa, ¿no? Y efectivamente, pues como su honestidad intelectual le permite llegar a ese tipo de compromisos con las cosas que aparecían allí, pues fue muy, muy bonito ver la construcción, es decir, de esa inconformidad que recuerdo muy bien ese momento en que llega diciendo, mire, esto que está pasando en el Instituto Nacional de Salud con la epidemia, la tal pandemia, no, es un absurdo, esto lo que hace es exactamente reproducir los problemas, esto no sirve para nada, no explica nada. Bueno, pues, ¿cómo construir una explicación distinta y llevarla hasta las últimas consecuencias? Ese es el proceso que ha tenido Lilo, pero con toda la paciencia y con todo el amor y con toda la búsqueda, y ha aprendido yo una cantidad de cosas que de otra forma imposible. Entonces, eso también, ¿no? El ir y venir todo el tiempo, la cosa reflexiva, a flor de piel, el asunto del grupo, donde siempre estuvo aportando y al mismo tiempo recibiendo, pues hace que uno tenga como la esperanza de que es posible que de nuestras maneras de ser muy latinoamericanos podamos construir conocimientos, podamos debatir, podamos tener discusiones de dimensión mundial, que no estemos en esa sensación de que todo toca pequeño porque es demasiado grande y el mundo nos desborda, entonces yo ni siquiera lo pienso, no, sino que intentemos, lo que dice Jorge Andrés me parece que es el núcleo duro del asunto, ¿no? Es toda una búsqueda de procesos de comprensión que realmente surjan de las preocupaciones nuestras y logren con rigor empezar a aportar esas cosas. Claro, usando a mucha gente, es que el conocimiento es una cosa colectiva, acumulable, desde el sentido más humano del término, y no podemos seguir permitiendo que sea apropiado por unos pocos a través de los derechos de propiedad intelectual, a través de la lógica esta de publicar en las revistas AAA, la patente, ¿no? Como si fuera la obsesión del conocimiento, es estar en el negocio del conocimiento, no, este tipo de ejercicios son los que nos muestran de que es posible hacerlo, y se requiere esas dos cosas fundamentales, honestidad intelectual y solidaridad. Pero quiero resaltar un par de cosas claves ahí. Una es que eso exige mucha dedicación, y por eso entonces una tesis, no podemos seguir cayendo en la trampa de que una tesis es en 2 años, 3 años, y punto, y usted me produce esa vaina ya. No, hay complejidades que no resisten una cosa de tiempo así recortado. Si ustedes ven y van a leer, la verdad, lo de 1000 y pico de referencias son necesarias precisamente porque es la forma de conectar y de sustentar cada una de las cosas con un rigor enorme, usando la internet al máximo, ¿sí? Usando la internet. No es que había que ir a los distintos, no, usando muy bien esta cosa que es la disponibilidad que hay. Bueno, cosas de ese estilo que tenemos que aprender a hacer en un contexto como el nuestro para profundizar y responder. Luego, el tiempo aquí no puede ser simplemente una cifra y cerrar, sino un buen ejemplo de cómo se hace. Pero el otro punto es que si ustedes ven el proceso mismo, es muy interesante en el sentido de la historia no es solo para contar un cuento, cómo han sido las cosas. La historia comparada además empieza a poner nuevas preguntas. Y esa comparación empieza con la idea de configuración precisamente, empieza a exigir teoría.
y empieza a devolverle las preguntas al marco inicial, digamos, un marco heurístico que se hace para tratar de comparar, empieza a exigir que la comparación se devuelva también en apuesta teórica, y entonces por eso esa tesis es redondita, logra hacer todo ese proceso y se lo muestra a uno con una facilidad impresionante, eso se queda uno atrapado leyendo, precisamente porque también es muy rigurosa en la escritura. Entonces sí, yo creo que ha sido un ejercicio muy agradable. Gracias, Ligio, por toda esta experiencia tan rica. Y bueno, que me agregues todo. La introducción es como un tráiler. Bueno, ahora les voy a pedir a ustedes, público, que nos permitan unos minutos mientras los jurados discuten entre ellos la calificación. Nos despedazamos. Mario, entiendo que usted puede quedarse con voz pero sin puño. No, en principio no. Dice que no. Es que nos dicen las reglas de... Sí, pues en los programas es un poco distinto, pero en principio en este, como que se ha acostumbrado que el director no está. Una especie de práctica La idea ahora simplemente es que es una charla entre ustedes para terminar de calificar el trabajo y establecer responder dos grandes preguntas. Pregunta 1, aprobada. Me parece que ya está respondida. Segundo, ¿qué es libro? ¿Qué mérito? Hay para efectos del acta